he considerado una opción hacer un vídeo sobre algunas consideraciones nuevas acerca del eneatipo 1, el primero de los ecotipos del eneagrama de la personalidad. No haré en este video una explicación sobre el círculo del eneagrama ni sobre los triángulos que componen esta geometría sagrada que es el eneagrama. Tampoco explicaré las características fundamentales del grupo al cual pertenece este eneatipo 1, sino que comenzaré con una muy breve descripción de este específico eneatipo para luego ya hacer las consideraciones nuevas eh, que he considerado oportuno compartir a través de este vídeo y que están referidas a las vinculaciones en el ámbito económico eh, que se pueden realizar a partir de los atributos esenciales de este egotipo, particularmente relacionándolos eh, con los de la matriz de necesidades y satisfactores de Manfred Machneff, eh, tomando siempre como base los textos de lectura de Claudio Naranjo Cohen, y también a qué instituciones políticas vigentes en Chile y en otros países del mundo eh, pueden encontrarse al, de alguna manera eh, la base de esta personalidad. Entonces, como no hablaré del círculo del eneagrama, ni tampoco de las características del grupo al cual pertenece el eneatipo 1, derechamente uno podría comenzar diciendo que este egotipo está caracterizado en términos genéricos porque como quienes ya han estudiado sobre estos temas saben que cada uno de estos eneatipos tiene tres subtipos. Un, hay un subtipo social, hay un subtipo conservacional y hay un subtipo sexual. Y es muy normal que entre ellos existan importantes diferencias, sobre todo en el conservacional, que suele ser un antitipo, un contratipo. Eh, pues bien, en términos generales, este egotipo de la eh, hipocresía, de la fijación en el resentimiento, este egotipo que ha sido denominado la personalidad obsesiva, por otros la personalidad perfeccionista, es un tipo de personalidad que puede ser descrito como una persona extremadamente apegada a las normas y a las reglas, extremadamente apegado a la disciplina, al orden, a la represión. Es la personalidad no solo obsesiva, es la personalidad policial, es la personalidad que tiende a querer saber qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, cuál es el terreno de reglas del juego en el cual uno debe desenvolver su actividad, actividad que puede ser personal, emocional, política, social, en fin, laboral, de la que sea. Y quiere conocer las reglas, las normas, y que pueden ser reglas, como digo, laborales, jurídicas, pueden ser reglas éticas, pueden ser reglas sociales, pueden ser de cualquier tipo. Pero fundamentalmente, una vez que ya las conoce, también se apropia de esas reglas. Se apropia de esas reglas y lo que hace es, después de apropiarse de ellas, imponer su interpretación de ellas y por lo tanto la subjetividad que va asociado a eso, imponer su código de valores, de conductas y de interpretación de las normas generales a los demás. Y ahí entra el conflicto del eneatipo 1 con el resto de los integrantes de una comunidad y de la sociedad en general y de su propia familia. Entonces, este es una persona bastante orientada al cumplimiento de reglas y a imponer las reglas. Es responsable, hiperresponsable, quisquilloso, ultra quisquilloso. Es la mentalidad represiva y que como los especialistas han querido describirlo rápidamente para que cualquier persona pueda entenderlo,
Y citando un poco a Claudio Naranjo, él decía algo así como un maestro de escuela, un maestro rígido de escuela, un padre rígido al interior del hogar que le esconde la paleta dulce al niño, también puede ser mujer perfectamente, puede ser una mujer, un poco uno podría imaginárselo como una mujer un poco hombre, una mujer con rasgos masculinos en el sentido de cuidar la cabellera, el pelo corto, una cierta persona excesivamente formal. Si va a usar falda, es una falda formal, si va a usar una camisa, es una camisa formal. En ningún caso es una persona de gustos extravagantes ni de colores extravagantes. Ni en el hombre ni en la mujer vamos a encontrar los colores llamativos, ni siquiera los artículos ni los accesorios llamativos, tampoco. Es una persona formal, a veces ultra formal. Eh, entonces un maestro de escuela, un padre rígido, eh, puede ser también un policía y puede ser, por cierto, un juez, aunque la característica de este juez, que sabe muy bien las normas, que conoce muy bien las leyes, que es una persona bastante rígida en los procedimientos, muy solemne en lo que a proceso se refiere, normalmente también cae fácil en la prevaricación, cae fácil en la arbitrariedad, cae fácil en una excesiva discrecionalidad. Eh, Podríamos decir que describiendo a este padre, a este maestro, o a este juez prevaricador, o a este policía, eh, no es solo neofariseo y con una cierta tendencia a lo inferiorizante y a un poco a esconder lo que hay debajo de él, sino que también es una tendencia a cultivar una doble vida, es una orientación a la doble vida, a una vida en la superficie, una vida muy solemne, muy apegada a los códigos, a las normas, a las reglas, y una segunda vida que ya no es tan apegada a las reglas, ya no es tan apegada a las normas. Eh, en una de las tantas explicaciones que Naranjo ha hecho sobre siempre que digo Naranjo, es Claudio Naranjo Cohen, eh, ha hecho de este egotipo, uno encuentra esta historia que Claudio, tomando como base el trabajo que hizo sobre los tipos de personalidad en relación a la obra de Honoré de Balzac, había una descripción ahí de un personaje que un poco había intentado como adoctrinar a su pareja, a su mujer, en pleno salón de baile, como enrostrándole por el comportamiento que debía tener, la ropa que debía de usar, la forma en que debía bailar, incluso el momento en que ya debían eh, salir del salón de baile y despedirse socialmente de los demás eh, asistentes. Es una persona definidamente con una vida en la superficie y otra vida más profunda que esconde una intención un poco más alejada de las normas, más primitivas. Eh, en el ámbito político, podríamos decir que obviamente es una persona que es muy apegada a lo nacional, a las ideas nacionales, a las ideas y a las normas jurídicas homogeneizantes y homogeneizadoras. Podríamos decir que es una persona que cultiva el neocolonialismo, ha sido un defensor del colonialismo y cultiva una cierta forma de neocolonialismo, aunque a veces sea un gran defensor de los pueblos originarios y de la diversidad de culturas. Puede esconderse en un defensor de la diversidad de culturas. Eh, y en lo político, aparte del nacionalismo, eh, de un chauvinismo a veces excesivo, malentendido, mal interpretado, eh, también se esconde en qué sentido un carácter primitivo, en el sentido de una cierta idea de tribu a la que asocia el concepto de nación y de Estado. Tiene una noción tribal de la noción y una noción tribal del Estado. Eh, Defiende lo propio como defensor de lo suyo y de lo que él considera nuestro, por oposición a lo que considera de los otros, de los bárbaros, de los salvajes, de los extraños, de los que están fuera de los límites de mis reglas, de mis integrantes de mi comunidad. Y esos bárbaros salvajes tienen otras reglas y tienen otros derechos.
Esta personalidad también en lo político se presenta como alguien con una tendencia buena, con una tendencia a la protección. Indudablemente tiene un aspecto muy ético, tiene un aspecto, como decíamos, aunque sea formalmente, aunque sea superficialmente, muy ético, y tiende a la protección. Provee los medios de subsistencia a los integrantes de su familia, si es un padre, eh, y no solo provee los elementos de subsistencia, es también una persona que se encarga con cierta eh, acuciosidad de que eh, las inseguridades sean las menores posibles, los riesgos sean los menores posibles. Le interesan los seguros, las leyes de seguros, está muy preocupado de la seguridad social, por cierto. Eh, es una persona que también tiende, como decía hace un momento, a esta idea un poco neocolonialista de eh, reglas únicas propias de los estados unitarios. Generalmente no defiende una noción de un estado moderno, federal, eh, ni regional. No, cree en un estado centralizado, ¿eh? Cree mucho en el estado unitario y centralizado. Eh, es también una persona que en lo económico justamente tiende a la satisfacción de la necesidad protección. El punto es que los satisfactores a los que acude para eh, hacer esta necesidad, como diría Manfred Magneff, eh, es, son a veces los inadecuados. Acude a satisfactores violadores o inhibidores de la necesidad de protección, eh, entrometiéndose más allá de lo necesario, imponiéndole reglas difíciles de cumplir eh, a las personas. Entonces, de tan protectoras, de excesivamente protectoras, al final restringen los derechos del individuo más que abren la posibilidad de que por medio de una equidad, de una igualdad, pero también de una amplia libertad, las personas puedan desarrollarse. En lo económico, entonces, es una persona que excede la protección y llega a lo proteccionista, llega al concepto de proteccionista. Y él, llevando a lo político, ya decíamos que es una persona que en general no respeta profunda y auténtica y decididamente la autonomía de los pueblos originarios. Por eso es que se enfrenta a los movimientos de resistencia, a los movimientos que intentan liberarse de la imposición de reglas desde la autoridad. Es una personalidad jerárquica, por cierto. Si es que no habíamos usado esa palabra, solo lo de autoridad y no habíamos usado el concepto de jerarquía, esta es una palabra que también puede ser bastante eh, demostrativa de uno de sus atributos, de una de sus consideraciones esenciales. Eh, si bien, como decía al principio, no describo en este video ni lo relacionado al grupo al cual pertenece, ni al círculo completo del eneagrama, ni tampoco es un desarrollo exhaustivo de los subtipos del uno podría decir sí que es llamativo esta idea de imperfección que tiene el uno conservación. Todos los demás, tanto el uno social, muy aristocrático, como el uno sexual, muy vehemente, muy celoso en la exigencia a los demás del cumplimiento de los deberes, eh, parece atenuarse, morigerarse muy llamativamente en el uno conservación, quien tiene una autoconcepción de sí misma como de una persona muy imperfecta. En el ámbito de las instituciones, donde uno ve más este tipo de personalidad, me ha parecido interesante verlo en el ámbito no solo de los derechos de los pueblos originarios. Normalmente en los estados más perfeccionistas casi no hay mención en las constituciones políticas de los pueblos originarios, ni menos de sus derechos esenciales, eh, a unos ciertos grados de autonomía, a un cierto reconocimiento de su cultura, de su derecho a sus propias normas jurídicas, de sus propios sistemas de salud y de educación, en fin. Eh,
También lo veo en el desarrollo que el derecho tiene en el ámbito penal. Los estados perfeccionistas eh, suelen desarrollar un derecho penitenciario y un derecho penal excesivamente rígido, eh, muy apegado a la aplicación estricta de sanciones y de castigos, y sin embargo, en el desarrollo profundo de las normas del derecho penal, uno se encuentra con los elementos propios de esta personalidad, que como decíamos, solo es superficialmente apegada a las normas, pero esconde un primitivismo, un tribalismo muy marcado. Así, en el mismo caso del derecho penal chileno, uno puede ver que son delitos que están, tipos penales muy desarrollados en el Código Penal, con normas constitucionales muy precisas sobre tipicidad, en fin, sobre que el establecimiento del tribunal que debe conocer y sancionar las conductas ilícitas penalmente deben estar establecidos con anterioridad a la perpetración de los hechos, en fin, es muy es un derecho penal, diríamos, estricto y muy apegado a una concepción que tiene de sí mismo el Estado como garante de los derechos constitucionales, incluso de los imputados y acusados de delitos. Sin embargo, esconde una cierta concepción eh, fuertemente emocional, fuertemente, muy impulsiva de la personalidad de sus ciudadanos y de quienes puedan ser objeto de juicio penal. Y uno lo ve en las circunstancias atenuantes, donde hay un desarrollo interesante sobre conductas como la vehemencia, el celo. eh, se considera un atenuante el haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos y también haber intentado reparar con celo el mal causado. eh, y hay también una cierta hipótesis del legislador penal en el sentido de que quien comete un ilícito penal en vindicación próxima de una ofensa grave, de un delito grave, debe ser sancionado, pero eh, con una regla atenuada, con una circunstancia atenuante, como si quien ha sufrido un daño tiene un cierto permiso también para dañar, eh, lo cual eh, no me parece en lo absoluto una idea muy sana del derecho. Eh, y sin embargo es muy marcada esa apreciación del legislador penal chileno. Eh, pero no solo lo encontramos en el derecho penal chileno. Eh, Estuvo ya la idea de Bentham, en la idea de su panóptico, en la idea en el diseño de una cárcel perfecta, en el diseño de una cárcel que haría repensar su idea de la vida a quienes tuvieran que cumplir sus condenas al interior de esta cárcel, y así también en la forma perfecta que para el Estado implicaba el desarrollo de cárceles de este tipo, en los que la institución funcionaba de manera muy eficiente, con la necesidad de muy poco personal y empleados, y en que la cárcel era observable por quien la administraba desde cualquier espacio que quisiera hacerlo. Es interesante el desarrollo que se hace de esto y es interesante que el creador del panóptico sea inglés, que es precisamente el más cercano a este carácter aristocrático inglés perfeccionista que hemos estado describiendo. Eso tal vez por ahora. Les agradezco escuchar y ver este video.